Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Quisiera en este día que el Señor los bendiga y también comenzar haciendo un pequeño o breve resumen de lo que veíamos anteriormente en Filipenses capítulo 1 versículos 1 y 2, donde veíamos nuestra posición en Cristo y lo que nos acompaña en esto, la gracia y paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y es una realidad diaria el que nosotros elijamos ver la gracia y buscar la paz de Dios en nuestra vida. Una vida que ya no nos pertenece, sino que es de Él. Y se torna en una decisión en cada paso que damos, desde que nos levantamos hasta que apoyamos nuestra cabeza en la almohada o en el colchón. Cada día, cada decisión que transcurre luego o en compañía de cada latido, determina si estamos conscientes o bien refleja si estamos conscientes de la vida en Cristo y la importancia que tiene en nuestra vida. Terminando este breve resumen, decía que no esperemos ver la gracia y paz de Dios en nuestra vida si solo le damos lugar a las situaciones, si solo pensamos que se trata de nosotros, fijamos los ojos en nosotros y buscamos dar solución con nuestras fuerzas o a través de nuestros medios. O llegar a pensar que Dios no tiene tiempo o lugar para ello. Porque no es así. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Él. No se trata de lo que yo piense de Dios. Se trata de lo que Dios piensa. Y en su palabra dice y espera de mí. Ahora sí, adentrándonos en la lectura de hoy y entendiendo un poco más el contexto de Filipenses, en Hechos 16 se nos describe la llegada y partida de Filipos de Pablo y sus compañeros. Cómo comenzó también la primer comunidad de hermanos en aquel lugar, el motivo del encarcelamiento de Pablo. Pero en fin, ocurre luego de la partida de Pablo y sus compañeros que luego de un gran periodo en que los hermanos en Filipos no tenían noticias de él, llega el día en que sí las tuvieron. Y les llegan noticias sobre el encarcelamiento de Pablo. Y los corazones de estos hermanos son movidos en la gracia de Dios a un acto de amor que era representado por una ofrenda precisamente para el sostenimiento en aquella prisión, la cual llevaría a Epafrodito. Y cabe destacar que Epafrodito no solamente llevaría esta ofrenda de amor, sino también noticias de los hermanos en Filipos, noticias de su crecimiento, noticias que iban a alegrar en gran manera a Pablo. Pero también vemos en Filipenses a un Pablo que de cierto modo, aunque encarcelado, caminaba. Es decir, que su vida en Cristo progresaba. Un Pablo que llevaba una vida ejemplar. Vemos también a hermanos actuar de tal manera que también son un ejemplo. Leamos los versículos 3 al 5 del capítulo 1 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Luego del particular saludo, Pablo expresa a través de sus palabras su agradecimiento a Dios. Y
Y es de notar, porque son las dos palabras con las cuales comienza el versículo. Y queda claro a través de la oración de Pablo que existía y que había una común unión en el amor de Dios precisamente entre Pablo y estos hermanos. Y no creo que Pablo solamente hiciese memoria por ellos. Llego a pensar que era algo mutuo, que los hermanos en Filipos también se debían acordar de aquel hombre que les presentó el mensaje de salvación, quien les presentó al Hijo de Dios. Los hermanos, a su vez, con sus actos y forma de vida, ayudaban a comprender a Pablo un poco más la gracia de Dios, la razón de que con gozo pudiera rogar por ellos. Pablo no veía en aquella ofrenda solamente un dineral, veía amor por sobre todo. Ahora bien, luego de haber leído estos versículos, es que me pregunto, ¿soy agradecido o siquiera me acuerdo de orar por mis hermanos? Hasta quizá hoy estamos en una situación un poco similar, solamente por lo distanciado. Pero no quiere decir que no podamos tomar actitudes iguales a las que tenían estos hermanos y también tenía Pablo entre ellos. ¿Sí? Tenemos un hermoso ejemplo en estos 3 versículos que leíamos. Orar por nuestros hermanos y también agradecer por sus vidas. Darle el valor verdadero a cuando compartimos tiempo disfrutando la comunión entre nosotros. Notemos también que estas actitudes que veíamos, tanto en Pablo como en los hermanos en Filipos, actitudes de orar unos por otros, de agradecer por la vida de cada hermano, el sentido de la misma ofrenda en la que veía Pablo un reflejo del amor de estos hermanos, también son parte del que caminemos en este peregrinaje y progresemos en nuestra vida en Cristo hacia un mismo destino. La persona que ha nacido en Cristo tiene una nueva vida, camina un nuevo destino en compañía y en comunión. Quisiera terminar nombrando 2 canciones y el sentido es más que nada para que quizás ayuden un poco más a cerrar este pensamiento. Una de ellas se llama La carrera, de Majo y Dan, y habla un poco de esto. Una de sus partes dice: la carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. La otra canción es bastante más conocida porque se encuentra en nuestros cancioneros. Y dice así: juntos sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús, caminando hacia un destino, el Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo y sin amor, juntos amándonos todos como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Una iglesia peregrina que camina en la tierra y en unidad. Hermanos, espero que les sea de bendición y que el Señor los bendiga.